Hola queridos amigos. En este video continuamos con la serie de desapariciones misteriosas en bosques y la naturaleza. A decir verdad, más que misteriosas, son aterradoras, ya que ejemplifican cómo situaciones sin peligro aparente se convirtieron en casos espeluznantes con desenlaces trágicos. Recuerda suscribirte y comentar si conoces alguna historia similar. Gracias. En el invierno de 1975, Charles McCullers, un fotógrafo de 19 años, visitó el Parque Nacional del Lago Crater en Oregon, Estados Unidos. Charles se hospedó en la casa de un amigo llamado Eugenio antes de salir de excursión. Le contó a su amigo que tenía planeado hacer un viaje de 2 días para tomar fotografías del parque y realizar caminatas por el bosque. Así, el 29 de enero de 1975, salió en solitario, a pesar de la fuerte tormenta invernal que había en el parque. Se sabe que estaba bien preparado para el viaje y tenía bastante experiencia en entornos naturales, por lo que su amigo no se preocupó. Sin embargo, cuando pasaron los días y Charles no volvió, su amigo asumió que simplemente había tomado otro día más. Al cuarto día, notificó su desaparición a las autoridades locales. A las pocas horas comenzó la investigación y búsqueda de Charles. Varias personas dijeron haberlo visto cerca del área del lago Diamond, que estaba a unos cuantos kilómetros del lago Crater, por lo que se especuló que empezó su viaje desde esa zona y llegó sano a su destino. Sin embargo, otros testigos dijeron haberlo visto en otras áreas aún más lejanas del parque. De cualquier modo, no se encontró ningún campamento cerca del área. A pesar de los esfuerzos de búsqueda, no se halló ni un solo rastro de Charles por ninguna parte. La búsqueda se vio seriamente obstaculizada por la nieve, ya que en algunos lugares del parque, alcanzó hasta los 2 metros de profundidad. La falta de evidencia llevó a las autoridades a hacer toda clase de especulaciones sobre el caso, desde que realmente nunca visitó el parque, hasta que pudo haber sido víctima de un crimen terrible. Los familiares y amigos de Charles pensaban que esta última hipótesis era la más probable. Esta sospecha se vio reforzada al involucrarse el FBI en el caso. Sin embargo, a falta de nuevas evidencias el caso quedó en suspenso. Más de un año después, en octubre de 1976, un grupo de excursionistas encontraron una mochila y unas llaves, a unos 20 kilómetros del área en la que Charles tenía planeado visitar. Se descubrió que las llaves pertenecían al automóvil de Charles. Tras investigar el área, los guardabosques encontraron restos humanos. A unos metros, unos pantalones sorprendentemente impecables fueron vistos sobre unas rocas en el suelo. Dentro de los pantalones, se encontraron huesos rotos de dedos, y la mitad de un hueso de una pierna. El pantalón estaba desabotonado y el cinturón desabrochado, lo que sugiere que Charles se habría quitado el pantalón. El resto del cuerpo no fue encontrado, únicamente una parte de la mandíbula. A pesar de una cuidadosa búsqueda en el área, no se encontró nada más. El resto de su ropa y su cámara no fueron encontrados nunca. Debido a esto, la lejanía, y que el área en la que fueron encontrados los restos es de difícil acceso, hacen este caso ciertamente desconcertante. Las autoridades especularon que la ropa faltante de Charles se debe a un fenómeno llamado desnudo paradójico, en el que una persona con hipotermia comienza a perder la razón y se quita la ropa por sentir mucho calor. Las autoridades cerraron el caso, y declararon que la causa de defunción de Charles fue por exposición a condiciones ambientales. Es cierto que existen muchas posibilidades sobre lo que realmente le ocurrió a Charles en el bosque, sin embargo, probablemente nunca sabremos la verdad. Geraldine Largay, una enfermera retirada de 66 años, se propuso recorrer el Sendero de los Montes Apalaches, un recorrido de unos 1.800 kilómetros, que abarca desde el oeste de Virginia hasta Maine, en Estados Unidos. Se cuenta que entrenó durante meses para esta larga excursión. Su esposo, George, estuvo involucrado en su travesía. Él no participaría en la excursión, únicamente se encontraría con Geraldine en ciertas paradas a lo largo del camino, y le daría más provisiones, de modo que su esposa pudiera viajar con la menor carga posible. La excursión de Geraldine comenzó el 23 de abril de 2013. La acompañaba una amiga, Jane Lee. El 22 de julio, ambas habían recorrido unos 1.600 kilómetros del sendero y estaban por terminar el recorrido. Jane tuvo que suspender el viaje debido a una emergencia familiar,
por lo que Geraldine tendría que recorrer el resto del camino sola. Jane trató de convencerla de que pospusiera la excursión, ya que le preocupaba dejarla sola, porque no tenía mucha experiencia. Sin embargo, Geraldine decidió continuar en solitario. La noche del 22 de julio, Geraldine acampó junto con otros excursionistas en una zona llamada Polar Ridge y se hizo su amiga. A la mañana del día siguiente, los excursionistas tomarían un camino diferente al de ella, así que le hicieron una foto a su nueva amiga para el recuerdo. Esta fue la última vez que Geraldine fue vista con vida. Ese día, ella tenía que recorrer unos 10 kilómetros de sendero para encontrarse con su esposo y que le entregara más provisiones. George esperó el día entero a su esposa, pero nunca llegó. Al día siguiente, su esposo reportó su desaparición a las autoridades. En la búsqueda participaron unos 130 rescatistas, helicópteros y perros rastreadores. La última zona en la que fue vista Geraldine fue en la cual se concentraron los mayores esfuerzos. La búsqueda se prolongó durante 3 semanas, sin embargo, ningún rastro de Geraldine fue encontrado. Su esposo declaró que, la incertidumbre de no saber qué le había ocurrido o si estaba con vida era lo que más le afectaba. 2 años después, el 14 de octubre de 2015, sus restos fueron finalmente hallados. Se encontró una tienda de acampar, una mochila, y su esqueleto dentro de una bolsa para dormir. Su teléfono y un diario también fueron encontrados. Se descubrió que intentó enviar mensajes de texto a su esposo para decirle que estaba perdida. Los mensajes revelaron cómo fue que se perdió y lo estremecedor de su situación. En uno de ellos explica que se desvió del camino principal para ir al baño, y que necesitaba ayuda ya que se encontraba perdida. Sin embargo, estos mensajes jamás fueron enviados, no había recepción en aquella zona. Se piensa que caminó a un punto más alto para tener mejor recepción telefónica. Durante el tiempo que estuvo perdida escribió un diario, por medio del cual se dedujo que estuvo con vida unos 26 días, antes de perder la vida por inanición y exposición a la naturaleza. Uno de los mensajes del diario decía: por favor, ten el corazón de enviar el contenido de esta bolsa a mi esposo, no importa cuántos años hayan pasado. Algo que resulta ciertamente escalofriante, es que los equipos de búsqueda estuvieron a unos 90 metros de donde fueron encontrados los restos de Geraldine, y sin embargo, no lograron verla. El caso de Geraldine fue trágico y desafortunado. Russell Hill, de 74 años, y Carol Clay, de 73, se encontraban acampando dentro del Parque Nacional Alpino, en Australia, cuando fueron vistos por última vez. La pareja planeaba regresar cerca del 26 de marzo de 2020, no le contaron a nadie que visitarían el parque, ni que viajarían juntos, pues mantenían una relación secreta. La zona que habían elegido para acampar es poco accesible y está oculta a la vista de los visitantes de paso. Debido a la lejanía, no tenían cobertura telefónica y muchos la consideran peligrosa. El viernes, 20 de marzo, fue el último día que se tuvo contacto con la pareja. Russell solía utilizar una radio para comunicarse con los miembros de un club de radioaficionados todos los días a las 6 de la tarde. En la conversación de ese día, Russell se quejó de tener problemas con la transmisión por radio, por lo que sus amigos no se preocuparon demasiado cuando el hombre no llamó al día siguiente. Tras 3 días de no ponerse en contacto, el 23 de marzo, uno de sus amigos pensó que algo no estaba bien y se comunicó con Robin, la mujer de Russell, quien denunció su desaparición a las autoridades. De acuerdo con el informe policial, en la tarde del 21 de marzo, un excursionista encontró el campamento de la pareja, pero las autoridades no recibieron la notificación sino hasta una semana después. Al llegar, observaron con asombro que el campamento había sido quemado, la camioneta Toyota de Russell estaba abandonada y faltaban los teléfonos, las llaves del coche y los sacos de dormir de la pareja. Sin embargo, Russell y Carol no se encontraban por ninguna parte. Tampoco encontraron sus documentos de identidad, un dron que Russell llevaba consigo y el dinero en efectivo. A pesar de la extensiva búsqueda, no se encontró rastro alguno de la pareja, y dado el estado del campamento, los detectives supusieron que ya se encontraban sin vida. Las autoridades comenzaron a sospechar que la escena había sido montada. El excursionista que ayudó a localizar el campamento, creía que la pareja podría haber captado accidentalmente imágenes de cazadores ilegales en la zona con su dron, debido a que había una enorme cantidad de ciervos sin vida en la zona del hallazgo.
Asimismo, se especuló que pudieron haber utilizado a los perros salvajes para deshacerse de los cuerpos, o que, si la pareja había quedado malherida, podría haber sido atacada por estos. Otra línea de investigación sugería que la pareja huyó, no obstante, se consideró altamente improbable, pues ambos estaban al pendiente de sus familias y tenían vidas buenas, independientes y confortables. Incluso se llegó a teorizar que un crimen había sido cometido por un ermitaño local conocido como el Hombre de los Botones, que habita en el bosque cerca del campamento y pasa su tiempo tallando botones de astas de ciervos, además de tener un extraño comportamiento. Sin embargo, la policía no encontró evidencia de que el Hombre de los Botones hubiera tenido algo que ver con lo sucedido, declarando que ser raro no era un delito. Finalmente, gracias a un experto forense en incendios, se descartó que se hubiera tratado de un incendio accidental y se llegó a la conclusión de que él, o los atacantes, incendiaron el campamento para destruir las pruebas forenses de un delito. Y fue hasta noviembre de 2021, tras meses de investigación, que Gregory Lynn, de 56 años, un expiloto de aerolínea, fue arrestado y acusado de privar de la vida a Russell y Carol, tras tener un enfrentamiento a causa del dron que Russell sobrevolaba en la zona. La reconstrucción de los hechos dice que el crimen fue cometido después de las 6 de la tarde del 20 de marzo, y que durante el enfrentamiento, Russell tomó el arma de Gregory. Ambos forcejearon por el control, y mientras lo hacían Carol recibió un impacto en la cabeza que le quitó la vida. Posteriormente, Lynn privó de la vida a Russell e incendió el campamento para destruir la evidencia. Una vez hecho todo, Lynn transportó los restos y los tiró en los matorrales de la zona histórica de Grant, a unos 50 kilómetros de donde acampaba. No obstante, pese a la evidencia incriminatoria recabada, Gregory se declaró inocente. El juicio completo estaba previsto para febrero de 2024. El 28 de julio de 2019, Conrad Wedlock, un hombre de 72 años, avisó a su esposa que saldría por la mañana a hacerse unos análisis. A las 3 de la madrugada, su automóvil fue visto por una cámara en la autopista de Maronda, en dirección al Valle Wonnangata, en Australia. A las 6 de la mañana, Conrad atravesó la puerta de entrada al Monte Bulle y fue visto conduciendo su coche por otros automovilistas. A las 10 de la mañana, su coche había sido abandonado a un lado de la carretera junto a un bosque. Mandy, la esposa de Conrad, reportó su desaparición a las autoridades, quienes rastrearon el teléfono de su marido hasta el Monte Bulle, donde se encontró su coche abierto y con las llaves puestas, junto con su chaqueta y teléfono móvil. De acuerdo a las autoridades, no hubo ninguna razón aparente para que el vehículo se hubiera detenido, funcionaba bien y tenía combustible. El motivo por el cual Conrad se bajó del coche y lo dejó abandonado es desconocido. Durante 6 días se llevó a cabo una exhaustiva búsqueda en la que participaron docenas de personas, entre ellas policías, trabajadores forestales, especialistas en búsqueda y rescate, y perros rastreadores. La búsqueda finalmente fue dada por terminada tras varios meses, y debido a las condiciones climáticas, las autoridades aseguraron que lo más probable es que Conrad no estuviera preparado para adentrarse en el bosque por tanto tiempo. Días antes de su desaparición, había chocado su Mustang contra una barrera durante una sesión de prácticas en un circuito de carreras. Un compañero de carreras describió más tarde que le había visto un moratón en la frente, y Conrad se quejó más tarde con su mujer de tener fuertes dolores de cabeza. Posteriormente, los investigadores descubrieron que durante ese tiempo había utilizado su ordenador para buscar los términos amnesia, pérdida de memoria y cienciología. Además, le dijo a su mujer que podría encontrarle en la cima del Monte Bulle, pero ella creyó que hablaba espiritualmente. Las autoridades especulan que se adentró en el bosque y no logró sobrevivir debido a las condiciones climáticas adversas. Una hipótesis es que dejó el coche encendido para ir al baño, decidió que no necesitaba chaqueta para una parada tan rápida, se adentró en el bosque y probablemente se perdió, o pudo haberle pasado algo más turbio. Paul Fugate, de 41 años, era el guardabosques del Parque Nacional Chiricahua en Arizona. El 13 de enero de 1980, alrededor de las 2 de la tarde, salió de la estación de guardabosques para revisar los senderos cercanos. Paul dejó instrucciones al único otro miembro del personal, una empleada de temporada llamada Bonnie, de que si no regresaba antes de las 4:30 de la tarde, debía cerrar la estación aunque él no estuviera.
Paul caminó hacia la entrada del parque para revisar los senderos que conducían a Faraway Ranch, un terreno de 160 hectáreas. Dejó su radio y su llave en la estación de guardabosques. Las horas pasaron. A las 8 de la noche del mismo día, Bonnie, preocupada, reportó la desaparición de Paul. A la mañana siguiente se inició la búsqueda de Paul, en la que participaron varios equipos de búsqueda y rescate, perros rastreadores, helicópteros y la esposa de Paul. La búsqueda fue exhaustiva. Los equipos de búsqueda treparon sobre muchas crestas rocosas, e incluso, descendieron en rappel hasta la intransitable formación Organ Pipe. Las sospechas de que Paul hubiera sido víctima de un crimen comenzaron a emerger. Al quinto día de búsqueda, Ted Horton, un voluntario en la búsqueda, aseguró que el día de la desaparición, vio a Paul desplomado en una camioneta en la que iban 2 hombres a bordo, y que se alejaba del monumento a unos 80 kilómetros por hora. La historia de Horton llamó la atención de la policía, por lo que, a finales de enero, un detective lo puso bajo hipnosis para obtener más detalles. Horton recordó que Paul parecía triste y abatido. La camioneta era de color verde oscuro y tenía una estructura tipo camper. El conductor, dijo, tenía unos 30 años, barba y vestía una camisa a cuadros negra, blanca y roja. El segundo hombre vestía una chaqueta verde, posiblemente con la que Paul había salido del centro de visitantes. Esta declaración fue desestimada debido a su naturaleza controversial, la falta de pruebas que la respaldaran y a que no hubo más testigos que pudieran confirmarla. Una búsqueda en la casa de Paul mostró que había dejado su billetera, $300 en efectivo, una valiosa colección de armas, un costoso equipo de cámaras, y una camioneta que estaba restaurando. Por esto, se cree que es poco probable que hubiera escapado para empezar una nueva vida en otro lugar. La búsqueda oficial terminó 2 semanas después, sin embargo ninguna pista o rastro de Paul fue encontrado, se desvaneció para siempre. Existen varias hipótesis sobre lo que le ocurrió a Paul. Una de ellas es que simplemente decidió comenzar una nueva vida bajo otra identidad. Otra, más escalofriante, es que el corredor Chiricahua está en la frontera entre Estados Unidos y México, y se sabe que esa zona suele utilizarse como ruta para el paso de sustancias ilegales, por lo que se especula que Paul vio algo que no debía, o incluso que él mismo estaba involucrado en un negocio que salió mal. Lo que le ocurrió a Paul aquel día, probablemente sea para siempre un misterio. La noche del 13 de mayo de 2008, Brandon Swanson, de 19 años, asistió a una fiesta después de terminar sus clases en el colegio. Se le vio bebiendo en la fiesta, pero según sus amigos, no bebió demasiado como para verse ebrio. Brandon solía tomar la autopista estatal 68 de Minnesota para ir del colegio a su casa, por lo que esa ruta era familiar para él. Al terminar la fiesta, Brandon debía tomar esa misma autopista para volver a casa, pero por alguna razón, no lo hizo y tomó un camino alterno. A medio camino, Brandon repentinamente se salió de la carretera y cayó en una zanja. Alrededor de las 2 de la mañana del 14 de mayo, llamó a sus padres desde su teléfono celular para contarles lo que había ocurrido. Les aseguró que tanto él, como el coche, estaban bien, y que simplemente necesitaba que lo recogieran. Les dijo a sus padres que creía estar cerca de la ciudad de Lynn, ya que divisó a lo lejos unas luces que posiblemente provenían de ahí. Así que salieron a buscarlo. Tanto Brandon, como sus padres, habían acordado encender y apagar las luces delanteras para hacerse señales mutuamente. Sin embargo, después de varios intentos fallidos de localizar a Brandon utilizando este método, la tensión comenzó a aumentar. Brandon decidió intentar otra forma de encontrarse con sus padres. Comenzó a caminar a través de un campo, en dirección a las supuestas luces de la ciudad, y pidió a sus padres que lo encontraran en el estacionamiento de un club nocturno en la ciudad. Al mismo tiempo que caminaba, hablaba con sus padres por teléfono. Al minuto 47 de la llamada, Brandon exclamó de repente, «¡Oh, mierda!». Y luego hubo silencio. La llamada no terminó en ese momento, sus padres esperaron en agonía a que su hijo les dijera lo que estaba mal, pero nunca lo hizo. Sin saber qué más hacer, colgaron e intentaron llamarlo nuevamente varias veces, sin obtener respuesta en ninguna de las ocasiones. Nunca más se volvería a saber de Brandon Swanson. Sus padres denunciaron la desaparición de Brandon a las 6:30 de la mañana. Sin embargo, la policía local no tomó en serio sus preocupaciones y afirmó que no era nada inusual que un joven de su edad se quedara fuera toda la noche.
Los agentes les aconsejaron que tuvieran paciencia y esperaran a que regresara solo. Horas más tarde la búsqueda oficial comenzó. Posteriormente, cuando la policía obtuvo los registros del teléfono celular de Brandon, descubrieron que la noche en que desapareció, en realidad había estado cerca de Porter, que está aproximadamente a 40 kilómetros de donde les dijo a sus padres que estaba. Poco después, su coche fue localizado en una zanja, las llaves no fueron encontradas en el lugar y no había signos evidentes de crimen. Las autoridades dijeron que el teléfono de Brandon funcionó hasta bien entrado el día siguiente y que los agentes continuaron intentando llamarlo y recibir su correo de voz. La búsqueda se centró en la zona en que fue encontrado el coche, fue exhaustiva e incluyó cientos de voluntarios, perros de búsqueda entrenados y helicópteros. Las operaciones de búsqueda cubrieron tanto la tierra como el río Yellow Medicine, ya que parte del personal de búsqueda y rescate especuló que Brandon podría haber caído a la corriente y ahogarse. Los perros de búsqueda detectaron su olor en un sendero cerca del río. Siguieron hasta el agua, y luego hasta el otro lado del río, lo que indica que Brandon pudo haber estado en el agua, después de lo cual continuaron hacia el norte a lo largo de la orilla del río, hacia la línea del condado de Yellow Medicine, donde el sendero termina abruptamente. Los esfuerzos de búsqueda fueron en vano, no se logró encontrar ni un solo rastro de Brandon. Warren Meyer se encontraba pasando la Semana Santa de 2008 en el parque de caravanas Badger Creek, Australia, en compañía de su esposa y amigos cuando fue de excursión a Dom Dom Saddle y no volvió a ser visto jamás. A las 7:30 de la mañana del 23 de marzo de 2008, Warren se puso en marcha con su mochila llena de comida, agua, un teléfono, GPS y un silbato. Y antes de partir dijo que solo caminaría unos cuantos kilómetros y regresaría pronto. Sin embargo, el hombre no llegó a almorzar, por lo que tras horas de espera, su familia y amigos salieron a buscarlo, llegando al aparcamiento de Dom Dom Saddle a las 4 de la tarde. En el lugar encontraron su coche, pero no había rastro de él. Rápidamente comenzó la búsqueda de Warren, con ayuda de 150 personas, perros rastreadores, pero los esfuerzos fueron en vano. Se sabe que Warren era un excursionista experimentado, y recientemente había completado desafiantes excursiones en Nepal y Papúa Nueva Guinea, por lo que los senderos del parque eran pan comido para él. Es por esta razón que su esposa cree que fue víctima de un crimen. Un hecho que confirma esta teoría es el reporte de disparos en la zona, los cuales, de acuerdo con un investigador privado contratado por la familia, sucedieron mientras Warren llegaba a Dom Dom, y a pesar de contar con la información, la policía no exploró esta línea de investigación. Otra posible explicación de lo que pudo haber pasado con Warren es que pudo haberse encontrado con un paciente psiquiátrico fugitivo, que había sido diagnosticado con tendencias de lastimar y privar de la vida a otros. Esta teoría se respalda con testimonios que dicen que el hombre estuvo alrededor de la zona en donde Warren desapareció. Sin embargo, nuevamente la policía descartó esta teoría debido a que hicieron mal la cronología de los hechos. Y a pesar de que la esposa de Warren y el investigador privado demostraron que pudieron haberse cruzado en un margen de tiempo de 2 horas, el paciente fue eliminado como sospechoso y no se le entrevistó. Si el hombre estuvo implicado en la desaparición, fue un secreto que se llevó a la tumba pues falleció un año después. Finalmente, en los años siguientes, la familia y amigos de Warren volvieron a la zona en busca de cualquier rastro suyo, y durante una de esas búsquedas descubrieron una plantación ilegal, lo que abrió la posibilidad de que Warren pudo haber visto algo que no debía y ser privado de la vida por esta razón. ¿Ustedes qué creen que pudo haber pasado con el excursionista? Mientras no se aporte nueva información que pueda ayudar a esclarecer los hechos, este caso seguirá siendo un misterio sin resolver. El 5 de junio de 2011, el exdirector de la prisión de Barwon, David Predo, fue a cazar ciervos con su cuñado en el Parque Nacional Alpino, Australia. Y solo bastaron unos segundos de descuido para que el hombre de 50 años se desvaneciera en el aire. A pesar de que se realizaron varias búsquedas en la zona que duraron meses, no se logró hallar rastro alguno de David ni de sus pertenencias. Existen varias teorías que intentan explicar este extraño suceso. Una de las más populares dice que todo se trató de un ajuste de cuentas, debido a su labor como director de prisión. Se especula que un hombre, perteneciente a una organización criminal, lo habría emboscado y ajustado cuentas con él. Sin embargo, es muy poco probable que alguien pudiera acercarse sigilosamente a un cazador experimentado,
y sin que su acompañante lo viera. Por otro lado, los medios de comunicación plantearon la posibilidad de que David planeó su propia desaparición, ya que contaba con acusaciones de corrupción, además de que tenía en su poder archivos policiales delicados. A lo largo de los años, se han reportado varios avistamientos del hombre en distintos lugares del país, pero no han sido confirmados como ciertos. Lo único que la policía sabe con certeza es que los registros en sus cuentas bancarias, teléfono móvil, correos, seguro y demás servicios no han registrado movimientos desde su desaparición, por lo cual tampoco suena posible que su desaparición fuera planeada. El caso de Paula Jean Walden es sin duda uno de los más misteriosos y populares sobre desapariciones en montañas. La joven de 18 años era una estudiante universitaria cuando desapareció, el 1 de diciembre de 1946, en lo que parecía una inocente caminata para despejar la mente en el Lone Trail de Vermont en dirección a la montaña Glastonbury, en Estados Unidos. Sin embargo, la pesadilla para la familia de la joven comenzó cuando Paula no regresó para tomar sus clases de lunes y se inició una búsqueda que no llevó a nada. La primera área que fue revisada fue Aberrel Cave, ya que fue el lugar mencionado por Paula al que iría. Sin embargo, no había evidencia de que la joven hubiera pasado por ahí, por lo que posteriormente, una gran parte de la búsqueda se concentró en el Lone Trail de Vermont, un sendero de 440 kilómetros, pues varios testigos afirmaron haberla visto. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, Paula comenzó su caminata en el sendero después de las 4 de la tarde, hora en la cual la oscuridad comenzó a descender y el clima empeoró. Nadie entiende por qué Paula se adentró sola en el bosque, sin comida, agua ni abrigo adecuado cuando la noche invernal se acercaba rápidamente, por lo que han surgido distintas hipótesis de lo que pudo haber pasado con ella. Algunos afirman que la joven decidió acabar con su vida, ya que en ese momento estaba atravesando un episodio depresivo del que sus amigas y familiares tomaron nota. Sin embargo, ellos mismos salieron a descartar la teoría, ya que consideraban que solo tenía los problemas normales de una chica de su edad, y que no era tan infeliz como para hacer algo así, o siquiera escapar de casa, como apuntaban otras teorías. Esta última posibilidad se basa en los reportes de avistamientos de la joven en distintos puntos del país, e incluso en Canadá. Entre los posibles avistamientos, sobresale el de una camarera que dijo haber atendido a una joven agitada que coincidía con la descripción de Paula, quien se encontraba acompañada por un hombre mayor que la trataba mal, mientras que otros informes dicen que la vieron comprando boletos de autobús a pocos estados de distancia. Sin embargo, las declaraciones nunca se pudieron comprobar. Por otro lado, muchos suponen que la joven fue víctima de un crimen a manos de un extraño o de alguien cercano a ella. Aún peor, se cree que cayó en manos de un criminal serial que asolaba la zona en ese momento. Sin embargo, nunca se encontró evidencia que corroborara dicha hipótesis. Aunque sí surgieron varios sospechosos, como un grupo de 3 hombres que habían subido por el sendero hacia el mediodía del domingo. De acuerdo con el testimonio de dueños de cabañas y campings, le pidieron a un propietario local que guardara una maleta que contenía su ropa. Los hombres dijeron que estaban en el servicio, aunque no dijeron por qué estaban ahí, y al igual que Walden, no parecían estar vestidos para una larga caminata. Lo que resulta extraño es que no volvieron por sus pertenencias. Sin embargo, si es que estaban involucrados en algún crimen, habría sido bastante tonto dejar sus nombres ahí. Otro sospechoso fue Fred Gedad, un hombre local que se jactó 2 veces ante sus amigos de saber en dónde estaba enterrado el cuerpo de Paula. Sin embargo, la policía lo entrevistó y no pudo llevarlos hasta ningún cuerpo, además de que no había indicios forenses en su propiedad, por lo que su implicación en el caso fue descartada. Una explicación diferente del hecho va más allá de lo racional al afirmar que Paula fue abducida por extraterrestres. Sin embargo, cuenta con poca credibilidad. De cualquier forma, muchos creen que la joven perdió la vida a causa de exposición debido a que no se encontraba preparada para el descenso de temperatura, la cual llegó hasta menos 12 grados centígrados. Esto pese a que tenía experiencia como campista y excursionista, y al hecho de que había al menos 5 refugios de 3 paredes en la montaña en los que los excursionistas podían protegerse de los elementos y encontrar alimentos. No obstante, en ninguno había señales de que Paula hubiera estado allí. Finalmente, existe la posibilidad de que hubiera sufrido un accidente que la hizo salir del sendero y perder la vida por inanición o deshidratación. Aún así, resulta extraño que no lograra ser localizada pese a la búsqueda, o en el peor de los casos, sus restos.
El 12 de octubre de 1950, Paul Jepsen, de 8 años, viajó con su madre hacia su lugar de trabajo en un vertedero, en el Bosque Nacional Green Mountain. Una vez en su destino, la mujer dejó solo al niño en el camión de la familia, con la instrucción de no alejarse del lugar, y prometiendo regresar después de alimentar a los cerdos que estaban bajo su cuidado. Se cree que Paul estuvo jugando en el vehículo durante más de una hora, y cuando su madre regresó descubrió con horror que su hijo no se encontraba por ninguna parte. Rápidamente comenzaron los esfuerzos para localizar al pequeño, y aunque éste vestía una prenda de color rojo brillante que era muy perceptible y ayudaría a encontrarlo, Paul nunca volvió a ser visto. A pesar de que los perros rastreadores captaron el olor del niño y lo siguieron hacia la montaña Glastonbury, en la misma carretera local en la que Paula Walden había desaparecido 4 años antes, el rastro desapareció abruptamente en un cruce cercano, lo que planteó la posibilidad de un posible secuestro en coche. Algunos fueron más allá, y especularon con que Paul había sido privado de la vida por sus padres, quienes lo convirtieron en comida para cerdos. Mientras que el padre del chico mencionó que su hijo llevaba días hablando de visitar las montañas, por lo que pudo haberse dirigido al lugar, perderse y tener un accidente. Tristemente la falta de evidencia hizo que el caso de Paul se enfriara y pasara a ser uno más de todos los que han quedado sin resolver.